13 minutos. Hoy me voy a arrimar a mi Ángel porque es que hoy Claro hace que sí. frío. Mira, y si tienes frío, Me te dejo pongo la yo manta. Una bufandita, una mantita Exacto. para que te hagas ahí tu... Oye, que nuestras plantas luz también de notan invierno. luz de invierno. Claro Nuestras que mantas sí. también notan el frío. A que sí, Ángel Agudo Medina, y tenemos que protegerlas. Entonces, pues han bajado las temperaturas, eso lo hemos notado todos, en el termómetro y en el frío, que hemos tenido que poner ya la calefacción. ¿Cómo protegemos a nuestras plantas de las Pues, bajas como bien temperaturas dices, y de las primeras heladas? Como bien dices, las primeras bajadas de temperaturas, y vamos a proteger a todas aquellas plantas sensibles que durante estos meses atrás hemos podido disfrutar de ellas en esos espacios exteriores, pero que ahora necesitan esa protección, puesto que si las dejamos en el exterior se van a congelar, tejidos muertos, etcétera, y nuestras plantas van a sufrir. ¿Cuáles son esas plantas más o menos comunes que debemos de proteger ante la bajada de temperaturas? Pues vamos a empezar principalmente cítricos, que son muy comunes y nos preguntáis mucho por cítricos. Por ejemplo, bungavillas también, que son plantas sensibles que también sufren alegrías, planta del dinero, si tenemos cintas, todo ese árbol de jade, todo ese tipo de plantas suculentas que sean sensibles al frío, todo ese tipo de plantas las tenemos que proteger de alguna forma para que no sufran la bajada de temperaturas. Hay que recordar, Julia, que cuando el termómetro desciende de unos 3-4 graditos, hay plantas sensibles que ya nos van a empezar a sufrir. Y ya a partir de ahora vamos a tener temperaturas por debajo de 0, que ahí ya sí que sufren porque hielan los tejidos. A la hora de ubicarlas, siempre vamos a tener en cuenta de todas esas plantas que sean movibles, que estén en maceta, el poderlas proteger, agrupar todas en un sitio, sobre todo orientaciones sur, con alguna ayuda debajo de ese porchecito, para que en ese espacio, entre todas juntas, hagan un ecosistema ahí, un microclima, y puedan convivir mejor durante los meses más fríos. Las plantas que no podemos tapar o que no podemos mover porque las tenemos en el jardín plantadas, pues siempre vamos a recurrir a esas mantitas térmicas que decíamos. Mira, hemos hecho una especie de chocito. Mira, esta lo tenemos ya preparada para que la gente lo vea mira, en casa. Además, si lo ponemos así, mira, Julia, nos permite Ha puesto un tutor, ¿verdad? Debemos de hablar de la manta térmica, que otras veces ya hemos hablado de ella, pero Sí. que es muy interesante, a diferencia de, por ejemplo, los plásticos. Una Sí, que es que mantita somos mutados al térmica, plástico una aquí, mantita que se térmica, recuecen ahí las plantas. lo interesante de la manta térmica es que es totalmente permeable. Eso es. Nos va a dejar pasar luz, agua, aire, etcétera. Con lo cual es algo muy favorable, puesto que en los plásticos siempre condensamos humedades y al final nuestra planta sufre más por exceso de esa condensación de humedad, enfermedades fúngicas, que realmente por el frío. Con lo cual, la mantita térmica nos va a quitar 4 o 5 graditos con el exterior. Es un material ligero, fácil de utilizar a la hora de aplicarlo, y es biodegradable, con lo cual también jugamos con esa ventaja. A mí siempre me gusta, sabes que ya lo hemos contado otras veces, poner una especie de chocillo con unos tutores para que la mantita no esté en contacto con nuestra hoja. No pasaría nada porque es permeable, pero si lo ponemos que no esté en contacto con la hoja, al final nos va a mover bien, y si realmente se moja la manta, al final se airea súper bien porque es totalmente permeable. Con lo cual, muy apta para esos cultivos. Muy fácil de poner porque la atamos en forma de caramelo, bajamos o bien a la maceta. Mira, que lo donde tenemos muy bien el puesto, cítrico. miren. Ahí está. Ahí es un poquito la muestra para que sepan Mira, cómo es va. fácil porque si ponemos, mira, Julia, lo alzamos para que se vea. ¿Han visto? Cogemos un chocito, hacemos con 3 una especie de chocito. Con 3 cañas. Ahí está, atamos. Que las cañas las podemos comprar ahí también. Está, las cañas como un tutor normal o cualquier material que tengamos en casa. O cualquier material que tengan ustedes, un sarmiento. Cualquier material que tengamos ahí, cualquier palito. Y luego, Julia, simplemente es la manta térmica, la tiramos para abajo. Eso Que la es. queremos fijar mejor en el suelo, incluso podemos hacer una zanjita y medio enterrarla y dejarla ahí. Que tenemos en maceta, lo atamos como si fuese un caramelo, lo atamos en la parte de arriba, dejamos caer el manto bien y en la parte de abajo volvemos a atar en la maceta. La manta térmica muy apta para ese tipo de cultivos. Además tenemos medidas de 2x5, 2x10, 4x6, medidas para acoplar a cualquier tipo de cultivo. También viene bien colocar unos palets de madera, 4 palets de madera, tiramos la mantita por encima y hacemos una casetita y tal con nuestra mantita térmica. A la hora de una pregunta muy común, ¿es necesario abrirlo todos los días para airearlo y tal? Si hay días que vienen buenas temperaturas y lo queremos airear, no pasa nada.
pero realmente al ser permeable no es necesario que todos los días nos tengamos como Exacto, obligación. que tengamos la alarma puesta. Ahí está, levanta el chozo. Ahí está, el quitar y poner la manta, puesto que, como bien decimos, nos va a dejar pasar la luz, muy importante. Eso es. Agua, aire, etcétera. Incluso puede pasar una semanica el chozo hecho. Perfectamente, si tenemos temperaturas muy bajas, al final la luz nos va a dejar pasar la luz y está bien protegida con esa mantita, no es necesario. Que vemos que por cualquier motivo vemos que los días son más suaves y queremos abrirla, siempre y cuando luego tengamos en cuenta de taparla, pues no pasa absolutamente nada. Siempre podemos recurrir, aparte de la mantita térmica, a esos invernaderos caseros que podemos construir nosotros en casa. En el mercado también existen muchos tipos de invernaderos de distintos tamaños para acoplar en nuestro balcón, terraza, jardín, etc. Y otra cosa muy importante es esos acolchados con corteza de pino, paja que le hemos traído, hecho a una veces, poquita algún paja de árido, una alpaca. etcétera. Siempre cualquier material, o bien orgánico o inorgánico. ¿Pero todas las plantas se protegen del frío? No, claro, Esa es otra hay pregunta. plantas como, por ejemplo, vamos a citar un par de ellas que son muy normales, que nos confundan y pensamos que las tenemos que tapar. Hortensias. No se tapan, hortensias supervivientes de Filomena, con lo cual son plantas resistentes al frío. Los rosales. Camelia, rosales, nada, no se tapan. Lo que sí vamos a tapar, por ejemplo, geranios, Eso que sí, el geranio es muy común, que si hay heladas fuertes nos marchito, nos machaque todo ese... ¿Las margaritas? No. No, las margaritas nada. Además hay muchas vivaces que con la bajada de temperatura nos van a poner hojas feas, como bien decimos, no hay que podar, aunque veamos la planta de aspecto feo, porque ese aspecto feo de la planta va a ser lo que nos va a cubrir de las bajas temperaturas. Y cuando nosotros metamos la tijera en primavera, vamos a ver que el resultado es mucho mejor porque esa temperatura estable le va a ayudar a la planta. Tenemos que aguantar un poco la cosa de brotación. ver la planta fea. Siempre lo hablamos el otro día. Sí, al final sí que vemos, pasamos por el jardín y vemos que una planta está fea y decimos, la tijera. La tijera, ya tienta y la sabes, tijera. con la mano y con la tijera. Ese follaje, aunque apreciemos que está feo en la planta, al final lo vamos a dejar para que nos proteja durante esos meses y cuando llegue la primavera, esa podita para que la respuesta sea mayor. Los acolchados, como bien decimos, los podemos hacer de dos formas, orgánico o inorgánico. Cuando los hacemos orgánicos podemos aplicar o bien humus de lombriz, mantillo, estiércol de caballo, etc. Cuando los hacemos inorgánicos, corteza de pino, áridos, cualquier material de árido, de piedrecitas, etc. La paja también, siempre para proteger ese sistema radicular. Es muy importante proteger ese sistema radicular porque piensa que en algunas variedades, aunque con heladas muy fuertes, no sufriese la parte aérea o en vivaces, por ejemplo, manteniendo todo el sistema radicular más sano, al final, cuando venga la primavera, nuestra planta va a brotar perfectamente. Además, hay que recordar que cuando aplicamos materia orgánica, por ejemplo, ese acolchado orgánico, lo que hacemos es crear que el suelo esté más calentito y más fresco y más calentito, con lo cual amortiguamos eso. Y luego, muy importante, cuando van a empezar las bajadas de temperaturas, es muy importante que nuestra planta esté bien hidratada, es decir, que hagamos un buen riego. Y no hay que olvidarnos de prestar atención a esas macetas, que cuando las regamos en exceso, hay que recordar que cuando ese agua se llega a helar, la maceta expande, ese agua expande, con lo cual macetas sobre todo de materiales de barro, tenemos que tener muy en cuenta eso para que no se nos rompan cuando haya heladas fuertes. Pues el teléfono está abierto, ya saben que hay que proteger, las primeras heladas han llegado esta semana y por eso Ángel Agudo Medina quería el miércoles contarles cómo proteger las plantas del frío. Ya saben que tenemos distintos sistemas, la mantita, el acolchado, la paja, cada uno que elija el suyo. Ahora les daremos algunos trucos más, pero mientras tanto ya saben que pueden reservar sus llamadas o bien llamando por teléfono o bien mandando un WhatsApp. Vamos a ir viendo ya algún WhatsApp que nos ha llegado de nuestra amiga Ana, por ejemplo, que dice que tiene una cala y que ahora está con hojas muy hermosas. ¿Qué hace con ella? Pues ahí le vamos ella la pobre ha dicho, ¿la protejo o no? Ahí le vamos a decir a Ana que cuando vengan temperaturas por debajo de cero y vengan temperaturas así fuertes, sí que la podríamos poner una mantita térmica. ¿Le pondrías una manta como la que tenemos? Una mantita térmica que nos lo va a agradecer. Además, es que es muy fácil de poner. Ya te digo, con el apoyo de unos tutores, simplemente la atamos por arriba y le vamos a quitar 4 o 5 graditos a diferencia del exterior, que nos lo va a agradecer mucho. Además, hay que decirle a Ana que lo tiene súper bonita la cala. Y no vamos a romper ahora que la cala esté bonita por un poquito de frío. La tapamos y esperamos luego a la primavera, verás que bonita se va a poner. Pues Pilar de Herencia, por ejemplo, tiene la cala en una maceta y nos pregunta si tiene que meterla dentro.
tiene la cala En una maceta. en una maceta. Pues en una maceta que es más, tiene, claro, fuera que es más fácil de proteger. Si la dejamos en un porchecito, metida en un porchecito, ahí no está pasa nada, pero si la tienes en el patio. Nada. Si el porche es que me lo he inventado yo. Si la tenemos en el patio, o bien, si la maceta nos permite esa movilidad para llevarla al porchecito, la llevamos al porchecito, y si no, pues vamos a recurrir a esa mantita térmica que nos va a venir muy bien porque nos va a quitar esos 5 graditos a diferencia del exterior y vamos a mantenerla más protegida durante estos meses. Pues Marta de Albacete nos manda una foto de WhatsApp que vemos ahora mismo que dice que por qué se pone amarilla esa planta que tiene. Vale, pues ahí lo primero que le vamos a decir a Marta es el exceso de riego en cualquier mostera, sea la variedad que sea, lo llevan fatal y además se ponen las hojas amarillas mostrándonos esa asfixia radicular que tenemos. Hay que recordar que cuando los poros de aire los llenamos de agua, al final estamos asfixiando y cuando estamos asfixiando nuestra planta nos lo manifiesta con colores amarillos de coloraciones manifestando ese exceso de riego, con lo cual regamos menos y para apoyarla lo que debemos de hacer es un abonado, en este caso un abono para plantas verdes y para curarnos en salud siempre viene bien cuando hay excesos de riegos, tratar con fungicidas, hacer tratamientos de intervalo de 15 días, 3 tratamientos. Mari nos llama desde Villarrubia. Ella tiene unas palmeras en su jardín. Entonces dice, ¿las tapo en invierno o no las tapo? Nada, lo que hay, por ejemplo, vamos a hablar de Fénix, que es el que hablamos siempre de la amenaza del picudo rojo. Fénix, Chameros humilis, Chameros excelsa, que son las palmeritas que vemos con el tronquito con pelito haciendo la palma arriba. La Washingtonia robusta, todas esas son plantas que no hace falta que las tapemos. Viene bien, por ejemplo, si la planta nos lo permite porque sea a lo mejor joven, todas las hojas juntárselas y atárselas para que esté más protegido todo la parte aérea de la palmera. Pero esas variedades que hemos dicho no es necesario taparlas. Más preguntas que tenemos por ahí. Tenemos a nuestra amiga Sacri, de Daimiel en Ciudad Real. Ella tiene un ficus y el ficus lo tiene en el patio. El ficus tiene 3 metros de altura. Pero claro, todos los meses de septiembre y octubre se le ponen las hojas del ficus amarillas, tanto las grandes como las pequeñas. Y claro, pierde un montón de hojas y luego se le ponen otra vez bien, pero siempre esos 2 meses... Vale, lo que hemos de decir ahí es, si estamos seguros que el ficus, que no es magnolio, que muchas veces lo confundimos. Ah, que a veces confundimos ficus con magnolio. No, el ficus es un árbol que vemos cuando vamos a la playa, a la zona de Levante, pero que en nuestro clima los ficus es muy difícil que superen... O sea, que tú crees que será más magnolio. Que superen el frío del invierno. Que le haga una foto y que nos la envíe. Y si es ficus y está ahí, probablemente cuando venga el frío fuerte, al final las hojas amarillas y nos lo va a marchitar porque no soporta el frío. Solo le pasa en septiembre y octubre, en esos 2 meses. El resto del tiempo lo tiene perfecto. Claro, pero es que si está durante... Yo le decía a nuestra amiga Sacri, de Daimiel, mándanos una foto, sí. Sacri, y así no salimos tenemos de dudas si es magnolio o si es magnolio o si es ficus. Sí. Y ahí vamos a saber resolver la duda. Venga, pues tenemos una foto de WhatsApp. Mírala cara a cara, que la tiene aquí Ángel, María Ángeles. Dice que cuántas, mira, tú toca ya, que cuántas horas tiene que ponerse su poinsettia en lo oscuro. Tiene más hojas que cuando la compré. Pues enhorabuena, le vamos a decir a María Ángeles eso lo primero porque está bonita. Entre 12 y 14 horas siempre la última semana de septiembre o a principios de octubre hasta que comience la Navidad y empecemos a ver coloraciones. Ya vemos ahí cómo empieza a pinturrajear ahí de colores. Es importante mantener eso para hacer el fotoperiodo, pero también hay que recordar que es muy importante para telespectadores que vea que no se ponen rojas tan pronto. Hay que recordar que hay poinsettias que son más tempranas de floración y hay poinsettias que son más tardías. Entonces a las que son más tardías le tenemos que dar un poquito más de paciencia y alargar el fotoperiodo para que arranquen con esos colores. ¿Sabes que nuestro José María el otro día donó la planta al Hospital de Parapléjicos? Lo sé, un gesto para darle las gracias. Y, que como no estabas tú cuando pasó, para que se lo dijeras en directo. Y muchísimas gracias por tener ese gesto de mandarlo a zonas donde tanto necesitan tener alegría y color y que las plantas en esos lugares, como son hospitales, nos alegran a todos los que pasamos por ahí. Y dan vida. Dan vida. Dan vida. Así que gracias, José María. Gracias, Ángel. Gracias. Pilar, desde Sonseca, dice que a ver dónde puede encontrar una oreja de burro.
Oreja de burro, nosotros la tenemos en La tiene Ángel en Flower Lover, ya sabes dónde tienes que Nosotros ir. todo lo que busques de oreja de burro, oreja de elefante, oreja de lo Pues que lo tienes las al orejas que lado, sea, de Sonseca estamos ahí. tardas en 20 Claro que minutos en sí. llegar allá a Además, Flower mira, Lover. nos conocemos en persona y ¿Y ya conoces charlamos a un Ángel? ratito. ¿Y te hace una rebajilla? Claro que sí. Eso de la rebajilla lo he Eso hecho que yo. sí, no, eso se lo hago yo, encantado de la vida. Siempre es muy generoso, Claro que sí, Ángel, es sabes que verdad. yo soy generoso. Asu nos llama desde Esquivias, en Toledo. Ella tiene un Anturium y lo tiene en el exterior. Entonces dice, lo meto, lo saco, ¿qué hago? Nada, Anturium siempre en interiores. En interior. Además, más si cabe, de no dejarlo de pasar ahora que van a venir esta bajada de temperatura, porque el Anturium es una planta de interior que se desarrolla muy bien con temperaturas oscilando entre 15 y 25 grados, con lo cual ahora con el descenso de temperaturas dejarle en el exterior es anunciar su muerte. Pues ya sabes, corriendo, mételo. María Luisa, desde Ciudad Real. Ella tiene una flor de Pascua también. Lleva la flor de Pascua un mes en el interior. Y ya se le están cayendo todas las hojas previsoras, así o ya, con la Claro, flor de Pascua un mes. hay que tener muy en cuenta también, porque muchas veces ocurre que Pero no desesperes, que te llega Claro, Navidad. muchas veces no hemos tenido en cuenta el sacar una planta al exterior y tenerla durante X meses y ahora meterla al interior es un estrés que nos va a someter ese cambio, con lo cual muchas veces en esos cambios de meter plantas para adentro o al revés, puede producirse una defoliación de la planta, con lo cual, si la hemos cambiado para adentro y la hemos tenido fuera, es normal que se produzca esa defoliación, que con un poquito de abonado, que hay que decir, como comentamos el otro día, que la poinsettia es una planta que le gusta los altos niveles nutricionales, es decir, le gusta estar bien nutrida. Sonia nos llama desde Burguillos. Ella dice que cuando abre las ventanas para ventilar, pues claro, la poinsettia se pone un poco así chuchurría. Sí, porque ya comentamos que la poinsettia no le gustan esas corrientes de aire, con lo ¿Y qué cual hace entonces es cuando muy abre la ventana? sensible. Ya comentamos que cuando la compramos hay que evitar esas Alejarla corrientes de esas aire. corrientes Claro. de aire. Además, ahora que dices eso, muy importante, vamos a decir una cosita que es importante. Mira, cuando protegemos las plantas en interior y las colocamos muy cerca pegadas a la ventana, hay que recordar que el frío del exterior que va a correr por la ventana puede hacer que nuestra planta se hiele, porque puede entrar en contacto con la ventana, con lo cual cuando hay descensos de temperatura fuertes y las ubicamos muy pegadas al cristal y a las ventanas, O sea, que no todos la- los marcos de la ventana, que no la peguemos al cristal. hace que como aislante y pasa ahí, no sé, hay que tener cuidado con eso. Pues o que no ventilen, no, hombre, no. Hombre, hay que Tiene ventilar, lo único que cambiamos no. la poinsettia en un sitio donde no tenga corrientes de aire. Exacto, y la ponemos seguimos en otro ventilando lado. nuestra casa, que es necesario. Una foto de WhatsApp, que además hay que ventilar ahora con los virus, que los tenemos a tope. Isabel dice que tiene este poto. Bueno, pues lo tiene peor que yo, Isabel. Y no crece. ¿Qué puede hacer? Pues ahí, mira, le vamos a decir a Isabel... Yo el mío está sin hoja, pero 3 hojas tiene. No se puede morir porque sabe que estás a mi lado y te doy fuerza yo para que... Bueno, el que ya poto se siga me ha para muerto la adelante. poinsettia. Hay que decirle a Isabel que el primer error que solemos cometer, que es muy común, es trasplantar una planta con muy poco follaje, con muy poca raíz, en una maceta demasiado grande. Cuando Claro, es que hacemos eso, al final nos cuesta sacar la humedad. Esta maceta Y hace falta nuestra espectadora el otro día que tenía el poto, una chiquitica, Claro, ¿te acuerdas? pues tenían que cambiar de maceta. Tenían que cambiar de maceta, Una para es una y verdad. otra para otra. Con lo cual, ¿qué vamos a hacer ahora para recuperarlo? Sacarlo de esa maceta, intentar plantarlo en una maceta el doble del tamaño donde la tuviésemos antes, con un sustrato que sea ligero y poroso y bien drenado, y siempre los riegos controlados, porque en las macetas con volúmenes muy grandes nos cuesta controlar la humedad y hay un exceso de humedad durante un periodo de tiempo más largo de lo que tiene que estar y al final corremos el riesgo de pudrición. Pues María Luisa nos llama desde Campo de Cristana, en Ciudad Real. Ella, lo que le pasa es que quiere preguntarte que dónde quiere o dónde puede dejar la gerbera en invierno. Gerbera. La gerbera es una planta muy, muy resistente también al frío. Hay distintas variedades de gerbera, pero hay una gerbera que tiene la hoja como más alargada. Esa gerbera es vivaz, aunque veamos que en la parte del invierno perdemos esas hojas, esa parte aérea, al final la gerbera va a volver a brotar porque se va a comportar como una vivaz. En este caso es en el que hablamos de no quitarle ninguna hoja, aunque la veamos deteriorada, puesto que ese follaje les va a proteger para luego volver a brotar en la primavera siguiente. Bueno, pues ya sabes lo que tienes que hacer con tu gerbera. Es importante seguir los consejos de Ángel Agudo Medina. Y ya, Ángel, ahora me falta algún consejo sobre el frío, pero antes tenemos a Lucy desde Yuncos. Dice Lucy
que ella le gustaría saber que su árbol del Pacífico, la flor del Pacífico, ¿cuándo tiene que podarla? Siempre hibiscus, siempre diferenciamos hibiscus syriacus, rosa sinensis. Syriacus súper duro y súper resistente al frío, rosa sinensis súper sensible al frío. Súper Por lo cual hay que empezar sinensis, así nos agradamos sensibilidad. Sinensis. Hay que empezar a protegerle desde ya, con lo cual las podas en las plantas que son sensibles no se las hacemos en la época más desfavorable de frío, sino que nos vamos a hacérsela cuando la temperatura esté más asentada a finales de invierno, principios de primavera. Ahora proteger y más adelante a podar, las dos P's de la jardinería. Ángel nos llama desde Almadén, en Ciudad Real. Ángela, es Ángela. Bueno, pues ella tiene un poto y resulta que tiene el poto una mosca negra en la tierra. Pues y cada vez que mueve la tierra salen más mosquejas. Esa mosquita es la mosquita. Se ríe Álvaro porque como estoy haciendo la imitación de la pregunta. Es la mosquita de la humedad o la mosquita del sustrato que ya hablamos en su día. Recomendaciones para erradicarla de ahí. Primer paso, no comprar sustratos de mala calidad. Si ya lo hemos comprado, el sustrato que compré es el que me diste tú. Si ya lo hemos comprado, pueden aparecer cuando hay excesos de riegos y provocamos un exceso de humedad. Quitamos 2 deditos de la capita del sustrato, de la capita de arriba, y tratamos o bien con tierra diatomeas, que viene muy bien, o con cualquier insecticida. Humus de lombriz. El humus de lombriz, pero el humus de lombriz es materia orgánica. Al final no nos conviene favorecer a esa mosca. Lo que nos conviene es quitar 2 deditos del sustrato porque sabemos que ahí están las puestas de huevos. Y eliminando esos 2 deditos del sustrato... ¿Quieres que ese problema que tengo yo? Toda la generación, probablemente, toda la generación de las futuras que van a aparecer, las eliminamos. Y a partir de eso, tratamos con algo para erradicar a los adultos. Es que ahí tenemos el mismo problema, amiga. Así que tenemos que hacer los consejos de Ángel. El mismo problema. Última foto de WhatsApp de nuestra amiga Sagrada. Dice que por qué le salen flores blancas al azafrán. Que por qué se arrugan sus pétalos también. Flores de distintos colores puede ser por el pH del suelo, puede influir el estado nutricional de la planta, o sea, y las hojas arrugadas también nos puede provocar... ¿Esto es el cambio climático? Nos puede provocar algún insecto que haga que nuestras hojas se arruguen. Claro, pero no pasa nada. No, lo único que muchas veces sí que es verdad que vemos una planta que nos cambia de color y ya la flor, nos agobia. Y puede ser también por el pH del suelo, influye, o por el nivel nutricional. Nuestra amiga que se venga de Sonseca a comprar las orejas de burro y también a preparar las mantitas, la paja y la cortecica para abrigar las plantas. ¿Ustedes han preparado el abrigo? Pues las plantas también. Claro que sí. Ángela Agudo Medina. Siempre los mejores abrigos en Flower Lover. ¡Ole el eslogan! Bueno.